El culturismo vive una guerra silenciosa, una batalla entre dos filosofías, dos cuerpos, dos almas completamente opuestas. Por un lado, Nick Walker, el símbolo del exceso, el hombre que llevó su cuerpo al límite hasta casi romperlo. Por el otro, Hadi Choopan, el reflejo de la disciplina, del equilibrio, del sacrificio medido y del respeto por el cuerpo que lo llevó a la gloria. En este video descubrirás los dos caminos del culturismo moderno, el que se hunde en la obsesión por la grandeza sin límites y el que busca la perfección a través del control, la fe y la constancia. Analizaremos sus métodos, sus rutinas, su relación con las sustancias y entenderemos por qué uno representa el ego del hierro y el otro su alma más pura. Pero antes de continuar, suscríbete a esta comunidad. Aquí revelamos las historias que el mundo del fitness prefiere callar. Tu apoyo mantiene viva esta voz que defiende la verdad del sacrificio real. Porque lo que vas a ver a continuación no es solo una comparación, es un espejo del futuro del culturismo, una advertencia, una revelación. Dos caminos, una sola verdad. El hierro siempre cobra su precio. Desde el primer momento en que Nick Walker pisó un gimnasio, el mundo supo que algo distinto se estaba gestando. No era solo fuerza, era rabia, era obsesión, era hambre de dominación. Su cuerpo comenzó a crecer, como si desafiara las leyes de la biología, como si el músculo fuera su lenguaje y la ambición su única religión. Pero detrás de cada gramo de músculo había un precio, y ese precio se pagaba caro. Nick no era el típico atleta. Mientras otros hablaban de equilibrio, él hablaba de poder, de empujar más, de comer más, de romper más límites de los que el cuerpo puede soportar. Era la encarnación del más es mejor, la filosofía más peligrosa del culturismo moderno. Su transformación fue meteórica. En cuestión de años, pasó de ser un competidor prometedor a un fenómeno. Sus músculos parecían esculpidos por una furia divina. Su densidad, su dureza, su simetría desafiaban toda lógica. El público lo amaba, los patrocinadores lo perseguían y la industria lo elevó al altar del nuevo ídolo. Pero lo que nadie veía era lo que se escondía tras las luces. El camino del exceso siempre pasa por el abismo. Nick empezó a vivir para el físico, y el físico empezó a devorarlo. Días eternos de entrenamiento sin descanso, dietas imposibles, cantidades de comida inhumanas, sustancias cada vez más fuertes. El cuerpo respondió, al principio. Pero luego comenzaron las grietas, el agotamiento, las lesiones, los problemas hormonales, el rostro hinchado, los signos que todos ignoraban porque querían seguir creyendo en el mito. Y Nick lo sabía. Sabía que su cuerpo gritaba, pero el ruido de los aplausos lo callaba todo. Cuando la obsesión reemplaza al propósito, el hierro deja de ser un arte y se convierte en una adicción. Los vídeos de su entrenamiento se hicieron virales. Levantaba pesos imposibles, con una agresividad que parecía inhumana. Cada movimiento era un desafío a la fragilidad humana. Y aunque muchos lo admiraban, otros empezaron a verlo con preocupación. Demasiado grande, demasiado rápido, demasiado cerca del límite. En el fondo, Nick ya no entrenaba por amor al culturismo. Entrenaba por miedo a perder lo que había construido. Porque en este deporte, cuando dejas de crecer, empiezas a desaparecer. El cuerpo, que antes era su escudo, empezó a convertirse en su prisión. Y el hombre detrás del monstruo comenzó a desvanecerse. El precio de la gloria es alto, pero el precio de la obsesión es infinito. Nick Walker
se convirtió en el ejemplo viviente de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando la meta deja de ser la superación y se transforma en un intento desesperado por vencer a la naturaleza. Y aunque aún sigue en pie, cada paso que da parece recordarle lo mismo. No todo lo que brilla en el escenario es salud. No todo lo que crece sobrevive. A miles de kilómetros de distancia, mientras el mundo aplaudía el ascenso frenético de Nick Walker, otro hombre entrenaba en silencio. Sin lujos, sin focos, sin ruido. Un hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado. Su nombre, Hadi Choopan, el persa, el símbolo de la constancia, el guerrero que convirtió la disciplina en arte. Su historia no nació del privilegio, sino del sacrificio. Mientras muchos buscaban la fama, Hadi solo buscaba perfección. En su pequeño gimnasio en Shiraz, entre el calor, el sudor y la falta de recursos, comenzó a construir un físico que no obedecía a la genética, sino a la fe. Fe en el trabajo duro. Fe en la paciencia. Fe en que el hierro recompensa al que no se rinde. Hadi nunca se obsesionó con ser el más grande, se obsesionó con ser el más preciso. Mientras otros medían su progreso en tamaño, él lo medía en detalle, en armonía, en control. Su enfoque no era de exceso, sino de equilibrio. Cada comida estaba pensada, cada entrenamiento tenía propósito. Cada día era una batalla espiritual contra la mediocridad. No necesitaba demostrar nada a nadie. Su cuerpo hablaba, sus resultados lo gritaban, y su historia inspiraba a millones que veían en él algo que el culturismo moderno parecía haber olvidado: que la fuerza sin conciencia es solo destrucción. Hadi se mantuvo alejado del ruido. Mientras otros mostraban cada repetición en redes, él mostraba resultados en el escenario. Su mirada seria, su carácter reservado y su humildad confundían a quienes solo entendían el culturismo como espectáculo. Pero cuando subía al escenario, todo el mundo entendía. Allí no había un atleta, había un soldado. Su físico no era el más grotesco ni el más exagerado, pero tenía algo que el público sentía en el alma: autenticidad. Cada línea, cada fibra, cada pose transmitía disciplina y respeto por el arte del cuerpo humano. Y cuando llegó su momento de alzarse como Mister Olympia, lo hizo sin necesidad de escándalos, sin insultar a nadie, sin crear polémicas, solo con trabajo, solo con verdad. Pero más allá de su trofeo, lo que Hadi simbolizó fue una advertencia, una respuesta silenciosa al nuevo tipo de culturismo que glorificaba la toxicidad, la arrogancia y la destrucción personal. Su mensaje era claro: no se necesita destruir el cuerpo para ser leyenda, se necesita honrarlo. En un mundo dominado por el ruido, Hadi Choopan se convirtió en el eco de la disciplina perdida. Demostró que todavía se puede alcanzar la cima sin vender el alma, sin rendirse al abuso, sin olvidar que el hierro, en su esencia, fue hecho para fortalecer, no para matar. Y mientras los demás buscaban convertirse en monstruos, Hadi recordaba lo que muchos olvidaron: los dioses no nacen de los esteroides, nacen de la voluntad. El escenario del Mister Olympia no es solo un lugar, es un campo de batalla, una arena donde los cuerpos se enfrentan, pero donde en realidad luchan las filosofías. Y en esa guerra moderna del culturismo, dos figuras encarnan los extremos de lo que el hierro puede crear y destruir. Por un lado, Nick Walker, el monstruo americano, símbolo del exceso, de la búsqueda constante de más tamaño, más vascularidad, más poder. Su cuerpo parece invencible,
pero su mirada lo delata. Detrás del músculo hay fatiga, detrás de la furia hay miedo, más peso, más músculo, más riesgo. Su camino es el del fuego que arde brillante, pero que inevitablemente se consume. En el otro extremo, Hadi Choopan, el guerrero silencioso, el que no compite contra los demás, sino contra sí mismo, el que no necesita demostrar su fuerza gritando, porque su físico habla un idioma que solo los verdaderos entienden, el del control. Menos ruido, más disciplina, más vida. Cuando ambos aparecen en el mismo escenario, el contraste es casi simbólico. Nick, con su figura descomunal, casi antinatural, representa la evolución del culturismo extremo, el culto a la hipertrofia sin límites. Hadi, compacto, proporcionado, equilibrado, representa la tradición perdida, el culturismo como arte, no como guerra contra la biología. El público lo siente, el aire se vuelve pesado. No es solo una competencia, es una declaración ideológica. ¿Qué camino queremos para el futuro del hierro? Nick brilla, pero su brillo es agresivo, casi trágico. Su respiración corta, su piel tensa, su mirada ansiosa, muestran que el precio del exceso siempre se cobra con interés. Hadi, en cambio, irradia calma. Cada pose es control, cada movimiento precisión. Donde Nick muestra furia, Hadi muestra temple. Donde uno impone fuerza, el otro impone respeto. Y el público comienza a dividirse. Los unos claman por el tamaño, por el espectáculo, por la locura. Los otros por la estética, la armonía, la esencia. Es el viejo debate renaciendo bajo nuevas luces. ¿Debe el cuerpo humano romperse para ser admirado? Los jueces miran, comparan, discuten, pero en el fondo el resultado da igual, porque lo que se está decidiendo en ese escenario no es solo un título, sino una dirección. El culturismo se encuentra en una encrucijada, y la historia de Nick y Hadi es la representación más clara de su dilema. Uno muestra el camino del poder sin freno. El otro, el camino de la sabiduría y el equilibrio. Las cámaras captan cada detalle, los fans discuten, las redes arden, pero al final del día, solo una verdad sobrevive. Los dos caminos llevan al dolor, pero solo uno conduce a la gloria. Nick Walker sigue luchando contra sí mismo, contra su cuerpo, contra su necesidad de ser más. Hadi Choopan sigue luchando también, pero su batalla no es con la carne, sino con la paciencia, la mente y el respeto. Y en ese contraste radica la diferencia entre una vida corta y un legado eterno. Las luces se apagan. El ruido del público se disuelve en un silencio denso, casi sagrado. Dos hombres quedan frente al espejo, cada uno en su propio reflejo. Uno observa un cuerpo inmenso, indomable, pero quebrado. El otro, un físico forjado en fuego y equilibrio. Dos destinos distintos, unidos por una misma verdad. El hierro nunca miente. Nick Walker se convirtió en un símbolo del poder moderno, del músculo por encima de todo, y aunque su cuerpo desafía lo natural, cada día le recuerda lo que tuvo que entregar para llegar allí. Salud, descanso, paz. Sus articulaciones gritan, su sistema se apaga poco a poco. El precio del exceso no se paga en dinero, se paga en años de vida. Del otro lado, Hadi Choopan representa otra cara del mismo sacrificio. Sabe lo que es sufrir, sabe lo que es tenerlo todo en contra, pero eligió el control, eligió la paciencia antes que la rabia, la estrategia antes que la impulsividad.
Su cuerpo no solo habla de fuerza, habla de respeto por el arte, por el deporte y por sí mismo. Y esa es la línea que hoy divide el culturismo, no entre vencedores y vencidos, sino entre los que destruyen su cuerpo buscando poder y los que lo honran buscando verdad. Porque el culturismo, en su esencia, no fue creado para fabricar monstruos. Fue creado para demostrar hasta dónde puede llegar la disciplina humana. Pero en algún punto, el mensaje se corrompió. El tamaño reemplazó a la estética. El ego reemplazó al arte. El dolor dejó de ser enseñanza y se convirtió en castigo. Y es ahí donde Hadi Choopan se alza como un recordatorio de que el hierro puede construir o puede destruir, de que no hay gloria en el abuso, solo vacío, de que el verdadero campeón no es el que más pesa, sino el que más respeta su cuerpo y su propósito. Nick Walker sigue siendo una fuerza de la naturaleza, pero incluso los huracanes terminan por desgastarse. Hadi Choopan, en cambio, se ha convertido en algo más grande que un físico, en un símbolo de resistencia, de disciplina, de humildad ante lo imposible. Y esa diferencia no la marcan los jueces, la marca el tiempo. Porque los títulos cambian, los trofeos se oxidan, pero los valores que representan a un hombre, eso sí trasciende. El público lo siente. Las nuevas generaciones lo saben. El culturismo está frente a una decisión: seguir glorificando el exceso o volver a respetar la esencia. Porque lo que está en juego ya no es solo un campeonato, es el alma del deporte. Quizá el culturismo no necesite más héroes musculosos. Quizá lo que necesita son ejemplos reales. Atletas que muestren que la grandeza no está en destruirse, sino en mantenerse fiel a sí mismos cuando todo alrededor los empuja al límite. Hadi Choopan no es solo un campeón, es un mensaje. El mensaje de que aún es posible ser fuerte y humano, de que aún se puede ganar sin perder la salud, sin vender el alma, sin caer en la trampa del más a cualquier costo. Y mientras tanto, Nick Walker sigue en su propio infierno, luchando con el reflejo que él mismo creó, intentando recordar en qué momento el hierro dejó de ser su aliado y se volvió su juez. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Eres parte de los que ven más allá del músculo, de los que entienden que la verdadera fuerza no se mide en kilos, sino en carácter. Suscríbete a esta comunidad. Ayúdanos a seguir contando las verdades que la industria quiere enterrar. Aquí no glorificamos el exceso, glorificamos el sacrificio real, el respeto, la disciplina. Dale like, comenta y comparte si crees que el culturismo merece recuperar su alma. Porque cada vez que apoyas este mensaje, le recuerdas al mundo que el hierro no es un enemigo, es un espejo. Y ese espejo solo refleja una verdad. El hierro no se negocia. El hierro se gana.